Buenas tardes, apreciados participantes. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro síncrono donde vamos a tratar lo relacionado a la planificación y organización de una auditoría. Una de las situaciones que debe impedir un auditor es ir a improvisar en un momento determinado cuando está realizando un examen. En este sentido, les puedo decir que cuando estamos planificando, la clave del éxito en una auditoría reside en la planificación, organización y una meticulosa dedicación. Es por ello que cuando nosotros vamos a auditar, lo primero que tenemos que tener claro es que se trata de la responsabilidad, se trata de, de esa forma que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, lógicamente, incluido el control interno de esa organización. Bien, tomando esa definición como fundamento, se destaca la importancia de una auditoría sosteniendo que ésta es crucial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en cualquier organización. Esto o ella permite identificar riesgos, detectar irregularidades y mejorar los controles internos. Y cuando vamos más allá, está el propiciar una evaluación objetiva que fortalece la confianza de los interesados y contribuye a la toma de decisiones informadas. En última instancia, una auditoría eficaz promueve la eficiencia y la eficacia y por ende el cumplimiento normativo. Una buena planificación y organización contiene o son, si se quiere, aspectos cruciales en una parte porque establecen un marco sólido para alcanzar los objetivos de manera eficiente y porque permiten definir el alcance y ahí va implícito el asignar recursos adecuados y establecer un cronograma realmente que permita la ejecución sin tropiezo, delimitando el alcance y previendo todas aquellas actividades que puedan impedir la ejecución de los cronogramas como están concebidos. Y por otra parte, una planificación detallada asegura que se recopile evidencia necesaria en forma sistemática y objetiva, lo que fortalece la credibilidad de los hallazgos que puedan surgir en el examen. Adicionalmente, una organización efectiva de una auditoría facilita la comunicación y la coordinación entre el equipo auditor y la entidad auditada. Y esto va soportado sobre la promoción de un proceso transparente y colaborativo. Llegamos así a lo que es las etapas de una auditoría. Entonces, en ella vamos a tener cuatro etapas. La primera es la planificación, que es la etapa inicial, pero en ella reposa lo crucial. Aquí se definen los objetivos, el alcance y la metodología que se va a aplicar en el desarrollo de la misma. Se elabora un plan detallado que incluye la identificación de riesgo, la asignación de recursos y la promoción de actividades, como se dijo en la introducción. Otra etapa eh, determinante
en la ejecución de una auditoría, está allí la palabra ejecución, porque en esta fase el equipo auditor es cuando lleva a cabo las pruebas y los procedimientos necesarios para recuperar, para recolectar la evidencia. Allí se realizan las entrevistas, se revisan documentos y se evalúan los controles internos para determinar su eficacia. Y ahí tenemos una fase que es el informe. Y en esta etapa se documentan los hallazgos y las conclusiones de ese examen, de esa práctica de la auditoría en un informe formal. Ese legajo va a tener o va a presentar, para ser más preciso, los resultados de manera clara y concisa, incluyendo las recomendaciones para mejorar los procesos y controles que se puedan asignar. Y por último tenemos el seguimiento y consiste en monitorear la implementación de las recomendaciones del informe de auditoría. Se verifica que las acciones correctivas se hayan llevado a cabo y que sean efectivas para abordar la deficiencia debidamente identificada. Ahora bien, pasamos a lo que es la definición. Permítame cambiar la imagen para que no les eh, impida la visual. Tenemos allí lo que es la definición del alcance. Definir el alcance de la auditoría tenemos la área, los procesos y los periodos. Allí se establecen límites claros y vamos a tener ejemplos de cómo definir el alcance en diferentes contextos. Para definir el alcance de la auditoría, es fundamental delimitar claramente las áreas específicas que se van a examinar, como departamentos o funciones clave. También se deben identificar los procesos que serán objeto de revisión, donde la producción hasta la gestión financiera, además de la crucialidad de establecer los periodos de tiempo que se van a auditar. Estos pueden ser en meses, trimestres o años fiscales. Eh, en esta misma dirección está la definición precisa que asegura que la auditoría se centre en los aspectos más relevantes y críticos, optimizando los recursos y por ende garantizando los resultados de manera significativa. Esto quiere decir que establecer límites claros de una auditoría es determinante porque, como se dijo, optimizan y enfocan el trabajo en áreas críticas. Entonces, si se define el alcance, evitando las desviaciones y permitiendo una evaluación oportuna, el camino está bien despejado. Allí está la claridad de los límites eh, que facilita la identificación de los riesgos y la formulación de recomendaciones efectivas. Además, previene malentendidos y promueve la comunicación fluida entre el equipo auditor y la entidad, también como se dijo anteriormente. Cuando estamos en esto, cuando nosotros establecemos estos límites claros, quiere decir hasta dónde se llega, hasta dónde se va a llegar. Y eso es muy importante porque el lector sabe cuál fue ya el alcance que se dio al ejercicio de la práctica. Ahora la definición va a variar según el contexto. En auditoría financiera se delimitan los estados y las cuentas a revisar, claro. Y en sistema, la seguridad y controles de acceso. En cumplimiento tenemos la normativa específica y en operaciones los procesos clave como el inventario. En cada uno de estos casos que venimos mencionando, las áreas, periodos y aspectos a evaluar son fundamentales. Esto asegura la claridad y la eficiencia
centrando la auditoría en los objetivos o en objetivos relevantes. Así llegamos a lo que es la evaluación de riesgo. Ahí vamos a tener, se desprende de de la lámina, la identificación y evaluación de los riesgos, la metodología para la evaluación de riesgos y cómo los riesgos influyen en el plan de la auditoría. Ahora bien, la identificación y evaluación de los riesgos potenciales es un proceso crucial en cualquier examen o en cualquier auditoría. Implica reconocer las posibles amenazas que podrían afectar los objetivos de la auditoría y posteriormente se analiza la probabilidad de que estos riesgos ocurran y el impacto que tendrán en la ejecución. Este análisis permite priorizar los riesgos más significativos y diseñar estrategias para mitigarlos eficazmente. Es decir, todo debe estar medido, todo debe estar contenido, todo debe estar previsto. Ahora existen diversas metodologías para evaluar los riesgos que van desde el análisis cuantitativo, como la FODA, que identifica las fortalezas, las oportunidades de mejora, las amenazas y aquellas debilidades, hasta métodos cuantitativos o cualitativos, como el análisis Monte Carlo, que simula escenarios para estimular, oígase bien, para estimular el seguimiento. Esta etapa final consiste en monitorear la implementación de las recomendaciones y el informe de auditoría. Entonces, eso quiere decir que se verifica que las acciones correctivas se hayan llevado a cabo y que sean efectivas para abordar las deficiencias identificadas. Ahora bien, cuando estamos hablando de, de definir el alcance de una auditoría, es fundamental delimitar claramente las áreas, como ya lo hemos dicho con anterioridad, y especificar que se van a examinar como departamento y las funciones clave. Eso no tiene por qué establecer limitaciones en el alcance. Al contrario, es preverlo. Ahora bien, los riesgos identificados y evaluados impactan directamente en el plan de auditoría que altos riesgos en un momento determinado puedan requerir una mayor atención, lo que se traduce en pruebas más exhaustivas y detalladas. Entonces, el plan se ajusta para incluir estrategias de mitigación y controles específicos que de una u otra forma aborden los riesgos identificados. El riesgo siempre va a estar pendiente y como la palabra se dijo, vamos a mitigarlo. Cuando elaboramos el plan de auditoría, entonces hablemos brevemente sobre la identificación de cada uno de los elementos clave en el plan de auditoría. Entonces, allí vamos a tener los objetivos, el alcance, el cronograma y los recursos. Cuando hablamos de los objetivos, definen el propósito de la auditoría, es decir, lo que se espera lograr con ella. Tenemos el alcance, que ya más o menos lo hemos tocado, que es el que permite delimitar o establecer los límites al proceso de auditoría, las áreas y los procesos que se van a revisar. Y vamos a tener el cronograma. El cronograma establece los tiempos y las fechas para cada fase de la auditoría. Esto no quiere decir que van a ser continuos, sino que pueden establecerse procesos paralelos, si se quiere, en un momento determinado. Vamos a tener así también los recursos, porque los recursos es necesario preverlo y esto define los medios necesarios para la auditoría y cómo el personal, cómo las herramientas y el presupuesto que nosotros debemos prever para la realización de la misma. Eso significa que por falta de recursos o de equipos, ella no se va a detener en un momento determinado. Así tenemos entonces las herramientas y las técnicas para la aplicación. En cuanto a las herramientas se refiere,
son instrumentos que facilitan la planificación como los diagramas de Gantt para los cronogramas, las matrices de riesgo para evaluar esas amenazas o los software de gestión o proyectos para garantizar la ejecución adecuada y rápida de las tareas. Y por otra parte tenemos las técnicas, que no son otra cosa, sino que los métodos y los procedimientos utilizados, como el análisis FODA para evaluar la situación y las técnicas de las rutas críticas para optimizar los tiempos, o la planificación basada en escenarios para anticipar posibles resultados. Es decir, que todas aquellas técnicas que se utilizan en la planificación podemos plasmarlas, perdón, directamente aquí y eso nos va a permitir tener resultados bien soportados. En esta misma dirección, la flexibilidad y adaptabilidad son esenciales en un plan de auditoría para responder a los cambios inesperados o la información nueva que podamos tener en un momento determinado. Permiten ajustar el alcance, los cronogramas o los procedimientos según sea el caso. Es decir, que también hay cierta flexibilidad. Em, Esto va a garantizar que el examen sea, eh, sea relevante o siga siendo relevante en su ejecución y que por lo tanto haya efectividad. Además, se facilita la colaboración con la entidad auditada, promoviendo un ambiente de confianza que es el que debe reinar en este tipo de eventos y su cooperación. En lo último, en última instancia, entonces está la capacidad de adaptarse que se asegura para que la auditoría cumpla su objetivo y promover valor, incluso en entornos dinámicos y cambiantes. Es decir, que también eso hay que gestionarlo. Así, dándole continuidad a lo que venimos trabajando, tenemos la organización del equipo de auditoría. Esto lo tenemos claro, ya lo hemos tratado anteriormente, perdón. Tenemos los roles que desempeñan y las responsabilidades que asumen el equipo auditor. El otro aspecto de mayor información, ya desglosándolo porque ya lo nombramos previamente, es la comunicación y la coordinación dentro del equipo. Es necesario que sea liderado y también, perdón, que el canal de comunicación sea lo suficientemente amplio para que haya una comprensión completa de los procesos, de los procedimientos y de un análisis detallado en un momento determinado. Y no podemos dejar de lado la capacitación y el conocimiento técnico del equipo auditor, porque esta debe ser continua con respecto a las nuevas tendencias, a las nuevas normas o procedimientos que se puedan aplicar en un momento determinado. En este sentido, ahora tenemos la ejecución de la auditoría y la recopilación de evidencia. Cuando hablamos de la ejecución y recopilación de evidencia, tenemos las técnicas de recopilación de estas que son las entrevistas, la revisión de los documentos y la observación, porque es de campo, lógicamente. Otro aspecto que debemos tomar en consideración es la importancia de la documentación y el registro de la evidencia que se consiga, porque esta van a ser los soportes del informe o para clarificar que los hallazgos están debidamente sólidos y que no se puedan caer en un momento determinado. Y, por ende, cómo garantizar la objetividad y la integridad de la evidencia. Es decir, que la evidencia debe ser suficiente, competente. Como podemos ver, cuando hablamos de la planificación y ejecución de una auditoría, nada más no es decir los cuatro procesos administrativos acostumbrados, sino cómo se van a hacer, cómo se van a llevar a cabo, cómo se concibe, cómo van a ser soportados los hallazgos que se consideran o que emerjan en un momento determinado, su elaboración de informes y por ende, esa relación que tiene que existir entre el auditor y la gerencia, porque terminan siendo complementarios.
Entonces, cuando hablamos ya de la elaboración del informe de auditoría, entonces lo que estamos hablando es de la estructura y el contenido de ese informe. Ya eso lo trabajamos, por eso nada más lo vamos a mencionar, cómo vamos a comunicar los hallazgos de manera clara y concisa y la importancia de las recomendaciones y el seguimiento que se deben hacer para que éstas realmente tengan razón de ser. Si nosotros detectamos los hallazgos, levantamos los informes respectivos, damos las recomendaciones, lo primero que debemos hacer es hacerle el seguimiento, porque ello es lo que va a garantizar que el control interno realmente sea fortalecido y que va a proteger esas partidas y van a mitigar los riesgos de los que hablamos anteriormente, y por ello es importante hacer ese seguimiento. Así llegamos al final de este recorrido y puedo decirle que la planificación y la organización de una auditoría son fundamentales para garantizar el éxito y su efectividad. Una planificación, como se dijo en un principio, meticulosa, permite definir los objetivos claros, establecer un alcance preciso y asignar recursos adecuados, optimizando el tiempo y la minimización o la mitigación de los riesgos. La organización eficiente de un equipo auditor, la recopilación sistemática de la evidencia y la elaboración del informe, que sean claros, lógicamente, y concisos, aseguran que los hallazgos sean relevantes y útiles. La flexibilidad y la adaptabilidad en este aspecto, en este momento, son cruciales para responder a los cambios inesperados y garantizar que la auditoría siga siendo valiosa en entornos completamente dinámicos. Por último, una auditoría bien planificada y organizada fortalece la confianza y mejora de los controles internos. Eso es lo que se busca, ¿cierto? Y contribuye a la toma de decisiones debidamente estructuradas. Cuando hablamos de tomar decisiones, estamos hablando precisamente de estructurar los problemas, conociendo todas las variables intervinientes, porque esto nos va a garantizar que todo es medido y todo lo que es medido puede mejorar. Que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. Nos vemos en el cuarto encuentro síncrono.